El corazón perdido de Bárbara Cartland, capítulo 6. Kelda bajó con lentitud la escalera, sintiendo que cada paso que daba representaba un enorme esfuerzo. La doncella había tenido ya listo el baño que ella tomaba después de montar, y mientras se encontraba metida en la tina de agua perfumada, recordó lo difícil que le resultaba bañarse adecuadamente en el seminario. El hecho de poder bañarse con comodidad, el ser atendida, el tener los vestidos planchados cada vez que los usaba, era un placer que apreciaba más y más cada día que permanecía en la casa de Lord Orsett. Ahora, se dijo, esto iba a acabarse, junto con los demás placeres de que había disfrutado. Se iría de Senegal, atesorando tan solo el recuerdo de su belleza para disfrutar de él el resto de su vida. A través de la puerta abierta del frente, podía ver el rojo fuego de las flores y los capullos en floración, y Kelda se dijo que, desde el momento que llegó a Dakar, el colorido de las flores proporcionó a su corazón la misma cálida caricia que el sol brindaba a su cuerpo. Cuando pensó en el frío que hacía en Inglaterra en enero, se estremeció. Con ojos muy grandes y asustados entró en el salón donde se suponía que Lord Orsett debía estarla esperando. Él permanecía de pie en el extremo más lejano de la habitación, y ella sintió que estaba recorriendo kilómetros y no apenas unos cuantos metros para llegar a donde se encontraba. Tenía miedo de mirarlo. Debía tener fruncido el ceño y continuar furioso con ella como lo estaba antes, cuando ella se había marchado. Se acercó más hasta que, cuando se detuvo y se quedó inmóvil, él dijo con una voz dura que no la sorprendió: «He decidido ofrecerle una alternativa». Al oírlo, Kelda levantó los ojos hacia él a toda prisa, y al ver, como había sospechado, la expresión sombría de su rostro, desvió la vista de nuevo. «¿Alternativa?», preguntó, y se dio cuenta de que le costaba trabajo hablar. «Usted se confabuló con mi sobrina para arruinar los planes que yo había preparado con tanto cuidado», dijo él. «Y ahora, depende de usted si debo llevarla al Palacio de Su Excelencia o al Palacio de Justicia». Kelda se estremeció y se hizo el silencio antes de que preguntara con voz temblorosa: «¿Me mandaría a prisión?». «Podría considerar esa posibilidad», contestó Lord Orsett, «pero en realidad estoy sugiriendo que haga cualquiera de estas dos cosas: que tome el lugar de mi sobrina y se case con el gobernador general, o de lo contrario, que se case conmigo». Kelda lanzó una exclamación ahogada y sin pensarlo exclamó: «¡Usted está loco!». «No, solo soy un hombre práctico», contestó Lord Orsett. «Traje a Yvette aquí con un propósito especial, y puesto que las dos decidieron burlarse de mi autoridad y tomar el asunto en sus manos, usted tendrá que hacer reparaciones por esta conducta». «Es imposible que usted pueda esperar que yo realmente me case con el gobernador general o con usted». «Eso es lo que espero con exactitud», confirmó Lord Orsett. «Como ya le he explicado, es importante para el futuro de Dakar que haya más mujeres europeas aquí, ya que por el momento la sociedad blanca está formada casi solo por hombres. Como usted reúne las condiciones necesarias para ocupar el puesto de esposa, la elección es suya». «¿Cree de veras que yo aceptaría tal sugerencia y concedería o consentiría casarme en tales circunstancias?». «Me temo que no tiene otra alternativa», contestó Lord Orsett con voz seca. «Pero si necesita algún aliciente para hacer lo que yo quiero, tal vez se sienta más inclinada a aceptar sin alaracas innecesarias, y le prometo, después que haya elegido, no perseguir ni acusar a ese joven que, según su criterio, es un marido adecuado para mi sobrina». Kelda contuvo la respiración. Comprendió que Lord Orsett estaba poniendo ante ella obstáculos insuperables que le impidieran rechazar su propuesta de matrimonio. Al mismo tiempo, todos los nervios de su cuerpo, todos sus instintos le decían que esto era escandaloso y tan diabólico como lo había sido para Yvette. ¿Cómo podía pensar en unirse a un hombre como el gobernador general, que no solo era viejo, sino que hasta ese momento solo la había considerado a ella como dama de compañía de la mujer con la que realmente quería casarse? En cuanto a Lord Orsett, sus pensamientos se detuvieron de pronto. Se le ocurrió, de forma casi insidiosa, como si alguien estuviera hablando al oído, que esta era su oportunidad de quedarse en Dakar, de permanecer con el sol y las flores, de no tener ya miedo de un futuro desconocido, ni en Francia ni en Inglaterra. Aquí estaría a salvo,
cuando menos, del estigma de ser una hija de la caridad. Baldón que había llevado encima por tanto tiempo que creía tenerlo grabado en la frente con letras de fuego. La imagen de aquella seguridad que se le brindaba surgió ante sus ojos por un instante. Sintió como si, instintivamente, tendiera sus brazos hacia ella. Pero comprendía que ello implicaría aceptar a Lord Orsett, a aquel hombre que la detestaba por haber ayudado a Yvette a escapar, el ser más arbitrario y abrumador que ella había conocido jamás. La voz de él interrumpió sus pensamientos. ¿Y bien? ¿Ha tomado su decisión?, preguntó. Me imagino que encontrará que su posición como esposa del gobernador general sería lo bastante influyente e importante como para compensar cualquier objeción al respecto. Kelda comprendió lo que Lord Orsett estaba haciendo, y era estarse burlando de ella, lo cual la asustaba más que su furia. Unió las manos y se dio cuenta de que las tenía heladas y temblorosas. ¿De veras tengo que escoger?, preguntó con una voz que era apenas un susurro. La otra alternativa es que se marche y vuelva a Inglaterra, y en ese caso yo me encargaré de que el joven Méndez reciba su merecido. Por la forma en que habló, Kelda comprendió que era inútil apelar a sus sentimientos, pidiéndole compasión o comprensión. Ella había pensado, desde que lo viera por última vez, que era un vencedor, un hombre que siempre se salía con la suya, capaz de aplastar cualquier oposición a sus planes por la simple fuerza de su carácter. Si decía que castigaría a Remy, ciertamente lo haría, y Kelda comprendió que ella no podía siquiera pensar en hacer algo que destruyera la felicidad de Remy y de Yvette. Más aún, aunque tal vez esta era una idea egoísta, sabía que si eran separados y Lord Orsett lograba enviar a Remy a prisión, entonces no habría lugar para ella en París, en cuyo caso tendría que volver al seminario y soportar la vida de esclavitud que había llevado antes de partir a Senegal. Como si estuviera impaciente por conocer su decisión, Lord Orsett extrajo un reloj de bolsillo de su chaleco y lo consultó. Mientras él volvía a guardarlo, Kelda dijo con voz casi inaudible: Me casaré con usted. ¿Está segura de que eso es lo que desea?, preguntó Lord Orsett. Kelda contuvo la respiración. Hay algo más que debo decirle, y creo que al saberlo no querrá casarse conmigo, ni el gobernador general deseará aceptarme como su esposa. Le pareció que Lord Orsett la miraba sorprendido. Ella se alejó de él y se asomó a una de las ventanas para mirar, sin ver en realidad, el azul del mar o los intensos colores de las flores que había más allá de la terraza. Debido a que se sentía humillada a un grado insoportable, por tener que decir a Lord Orsett lo que consideraba su deber informarle, se aferró al alféizar de la ventana, apretando con los dedos la madera. Permaneció así un largo momento antes que la voz de Lord Orsett dijera a espaldas suyas: «Estoy esperando». «No soy lo que aparento ser», empezó a decir Kelda, obligando a su voz a salir de sus labios con gran esfuerzo. «Llegué aquí en apariencia como amiga y compañera de Yvette, pero fui enviada en realidad en una categoría muy diferente». Sintió, aunque él no dijo nada, que Lord Orsett estaba muy sorprendido de lo que ella había dicho, y le pareció, aunque no pudo estar segura, que se acercaba un poco más a ella. «Cuando mis padres murieron durante un terremoto en Turquía», continuó Kelda, «fui enviada primero a un orfanato. Era una hija de la caridad». No pudo evitar que un pequeño sollozo escapara de sus labios al repetir aquellas palabras que había escuchado decir con tanto desprecio y por tantos años con respecto a sí misma. «Estuve allí 3 años», continuó, «y después fui enviada como sirvienta al seminario para señoritas de la señora Gladwin». «¿Sirvienta?», preguntó Lord Orsett, como si no hubiera oído bien la palabra. «Encargada de todos los trabajos. El tipo de doncella que hace lo que nadie más está dispuesto a hacer», contestó Kelda. «Fregaba pisos, lavaba platos, estaba al servicio de las demás sirvientas». Pensó que Lord Orsett estaba demasiado asombrado para hablar, y como comprendió que debía terminar su relato, continuó: «Hace 2 años fui ascendida. Me dedicaron a atender a las maestras, a ayudar a las alumnas en la escuela, a zurcir y a arreglar su ropa».
Debido a que por alguna razón que no podía explicar, quería ser completamente honesta, añadió: traté de congraciarme con Yvette de Boulogne, porque quería mejorar mi francés. Ella se encariñó conmigo y me ofreció su amistad. Se volvió hacia Lord Orsett y su silueta se recortó contra la luz del sol que entraba por la ventana. Cuando usted envió por Yvette, nadie más quiso venir al África con ella. Todas las maestras se negaron, así que me ordenaron que la acompañara en calidad de doncella. Debía volver, si era posible, en el barco siguiente. Kelda no se atrevía a mirar a Lord Orsett a la cara. Le dirigió una mirada furtiva y pensó que ya no estaba frunciendo el ceño de manera tan evidente como antes. ¿De quién fue la idea de que usted pasara como amiga de Yvette y usara su ropa? Yo venía con aquellos horribles trajes, idénticos a los que había usado en el orfanato, explicó Kelda, y Remy Méndez pensó que podía ayudarlos a convencerlo a usted de que él e Yvette se casaran si me vestía de una forma más adecuada. Así que ustedes esperaban oposición de mi parte y planearon engañarme aún antes de llegar a África, ¿no es así? Yvette pensó que usted no aceptaría la idea de su matrimonio porque ella era tan joven. Nunca soñó en ningún momento que planeara casarla con un señor de edad a quien nunca había visto. La mayor parte de las mujeres lo habrían considerado un matrimonio ventajoso desde un punto de vista social, respondió Lord Orsett con sequedad. Pero Yvette estaba enamorada, mientras que para usted ese problema no ha surgido. ¿Cree de veras que un francés, y yo creo que todos los franceses, desde el más encumbrado al más humilde, tienen prejuicios y querrían casarse con una hija de la caridad? No estamos discutiendo lo que piensan los franceses, replicó Lord Orsett. Usted ha dicho que preferiría casarse conmigo. ¿Cómo puede usted, un hombre tan importante, querer casarse con una mujer que ha pasado los últimos años de su vida en circunstancias que harían que cualquier persona de la alta sociedad la rehuyera como si tuviera la lepra? Preguntó Kelda con voz llena de ira. Sentía que Lord Orsett la estaba torturando con todo propósito. Ella le había dicho la verdad, y ahora él parecía estar poniendo ante sus ojos la oposición que podía haber ocupado si hubiera continuado engañándolo y no hubiera sido tan honesta. Como si adivinara lo que estaba pensando, Lord Orsett dijo: no necesitaba haberme dicho eso. Pero, ¿y si usted lo hubiera descubierto después? ¿Qué impresión le hubiera causado que los periódicos descubrieran y revelaran la clase de vida que su esposa había llevado antes de que se convirtiera en una dama? Kelda suspiró. Le he dicho la verdad, y ahora supongo que hará arreglos para que me vaya tan pronto como un barco parta para Europa. Así que desea volver a Inglaterra. Kelda estuvo a punto de decir a gritos que esta era la última cosa que querría hacer, ahora o nunca, pero de nuevo, porque pensaba que era correcto que fuera sincera, respondió: Yvette y Remy dijeron que me encontrarían trabajo en París si me reunía con ellos allá. ¿Haciendo qué? La pregunta fue aguda. Remy Méndez tiene 3 hermanas. Estaba seguro de que una de ellas querría que yo enseñara inglés a sus hijos. Así que preferiría ser institutriz y aceptar las migajas de la mesa de un rico que quedarse aquí y casarse conmigo. Se hizo el silencio y Kelda lo miró con fijeza. ¿Me está diciendo, preguntó después de un momento, que después de lo que le he dicho, después de saber toda la verdad acerca de mí, todavía querría casarse conmigo? Me disgusta que trastornen mis planes, repuso Lord Orsett a modo de explicación. Si está dispuesta, nos iremos ahora mismo al Palacio de Justicia, donde, debido a que la alcaldía todavía no está terminada, las bodas se llevan a cabo en la oficina provisional que tiene ahora el alcalde, ya que, según la ley francesa, es él quien debe encargarse de ello. Kelda lo miró incrédula. ¿Está seguro de que lo que desea es casarse conmigo? ¿Está seguro de hacer lo correcto? Es lo que quiero hacer, contestó Lord Orsett con altivez. Kelda guardó silencio de puro asombro. No había nada que pudiera decir, nada que pudiera hacer. Pensó que no debía ser cierto, debía estar soñando que iba a casarse con un hombre que la veía no solo con irritación, sino con franco disgusto. Pero ¿qué podía hacer? No podía permitir que él persiguiera a Remy.
y aunque hubiera tenido la oportunidad de escapar, ¿a dónde podía ir? Él cruzó la habitación y abrió la puerta, y ella pasó frente a él, con la cabeza baja, demasiado temerosa para mirarlo. Kelda subió a un carruaje abierto de toldo blanco que esperaba frente a la puerta, y solo cuando se alejaron de la casa, se dijo que nunca, ni en sus más atrevidos sueños, había pensado que se casaría en Dakar y en tales circunstancias. Al ver juntos a Yvette y a Remy, tan enamorados y tan satisfechos el uno con el otro, casi involuntariamente había dicho una pequeña plegaria en el fondo de su corazón, pidiendo que un día ella pudiera también encontrar el amor. Era algo que deseaba con especial ansiedad, porque desde que murieron sus padres, nadie, excepto Yvette, le había ofrecido el más ligero afecto. Sabía, por instinto, que había algo en su interior que no podía ser expresado sino a través del amor. Sabía que la belleza que encontraba en la música, en los libros que leía y en las flores que abundaban en Senegal, eran todos parte de una emoción muy suya, y extendía los brazos hacia afuera, con la esperanza de dar amor y de recibirlo. Ahora iba a casarse sin amor, y sintió como si una mano helada le tomara el corazón y lo oprimiera de tal modo que le resultaba difícil respirar. «Voy a casarme», se dijo mentalmente. Sin embargo, era casi imposible aceptar que estaba sucediendo en realidad, y que no era algo que ella se había imaginado. De manera muy femenina, bajó la vista para ver si lo que llevaba puesto era adecuado para la ocasión. Cuando se estaba cambiando, se había sentido tan temerosa de la furia de Lord Orsett que no pudo pensar en otra cosa más que en lo que podría hacer él para castigarla. Así que no había escogido qué vestido ponerse, sino que había dejado la elección a su doncella. Ahora se dio cuenta de que era uno de los vestidos favoritos de Yvette, de un tono rosa muy bonito, con una banda de un tono más fuerte que se repetía en las rosas que adornaban su pequeño sombrero de paja. De hecho, ya que no llevaba un vestido blanco, era la elección más apropiada para una novia en aquel que debía ser el día más perfecto de su vida. Llegaron al Palacio de Justicia y Kelda vio que el señor Bonnier los estaba esperando frente a la impresionante puerta principal. Se le ocurrió pensar que Lord Orsett lo había enviado con anticipación para hacer los arreglos necesarios, y le sorprendió que hubiera estado tan seguro, aún antes de conocer las sombras que oscurecían su pasado, de que ella lo elegiría a él. Había hablado como si creyera que escogería la posición de esposa del gobernador general, y sin embargo, ahí estaba el señor Bonnier, esperando, y cuando bajaron del carruaje, lo oyó decir a Lord Orsett: «Todo está arreglado, milord. El alcalde los espera». Un empleado que hacía profundas reverencias a Lord Orsett los condujo a través de numerosos corredores, hasta una parte del palacio que no se ocupaba de cuestiones de litigio, sino de ciertos aspectos administrativos. El empleado abrió la puerta y anunció: «Lord Orsett, Monsieur le Maire». Un anciano francés, que llevaba puesto el elaborado y pintoresco uniforme de su posición, se levantó de detrás de un gran escritorio con una sonrisa genial en el rostro. Al volver a casa en el carruaje, Kelda estaba consciente de que Lord Orsett no le había dirigido una sola palabra desde que habían sido casados por el alcalde. Tampoco había dicho nada durante el recorrido hacia la ciudad. Kelda sentía que debía decir algo, pero una gran timidez la hacía enmudecer. Estaba casada. Era la esposa de Lord Orsett. Aquello era demasiado increíble hasta para pensar en ello, ya no digamos que para hablar al respecto. No podía ser cierto que, después de 8 años de miserias y humillaciones, y de haber sido menospreciada sin cesar por la señora Gladwin, se encontrara ahora en una posición que hubiera envidiado a las chicas de la escuela. Cualquiera de ellas, pensó Kelda, habría estado bien dispuesta a cambiar de lugar con ella. Las oía hablar con tanta frecuencia de su futuro, que sabía muy bien que lo único que les preocupaba era casarse con un hombre aristócrata y rico. Aunque comentaban con satisfacción entre risitas maliciosas los cumplidos que les habían dicho durante las vacaciones los jóvenes que trataban de robarles un beso, no le concedían importancia al amor. Tenían una idea muy clara del marido que deseaban encontrar y del que solo parecía importarles la posición y el dinero que podía ofrecerles. En muchos casos, llegaban a aceptar con sorprendente complacencia la idea de que su matrimonio fuera del todo arreglado entre sus padres
y los del presunto pretendiente. Kelda solía escucharle solo a medias, porque su mente casi siempre estaba ocupada con lo que estaba aprendiendo de los libros que le habían prestado. Ahora, el recuerdo de las cosas que había oído volvió a su memoria. Estaba segura de que había hecho un matrimonio que la madre de cualquiera de las alumnas del seminario habría aprobado. Pero yo quiero amor, se dijo, y entonces pensó que estaba pidiendo demasiado. Debía sentirse agradecida, profundamente agradecida, de que no existiera ya la menor probabilidad de que tuviera que regresar a Londres a servir a la señora Gledwin, ni a París a aceptar lo que Lord Orsett había descrito como las migajas de la mesa de un rico. Al mismo tiempo, debido a que el hombre silencioso sentado junto a ella era ahora su esposo, el corazón le palpitaba con fuerza en el pecho y sentía los labios resecos, al punto de que le resultaba difícil hablar. Cuando el carruaje atravesó las rejas de hierro, Kelda pensó que las flores de brillantes colores se veían más alegres que antes contra el fondo blanco del edificio. Este es mi hogar, pensó, algo que no he tenido desde que era una niña. Vamos a almorzar en cuanto lleguemos, dijo Lord Orsett, cuando el carruaje se detuvo frente a la puerta. Me imaginé que, como no desayunó esta mañana, debe tener hambre. Habló en un tono tan natural, de conversación, que a Kelda le fue fácil contestar. Sí, es verdad. Ahora que pienso en ello, tengo mucha hambre, milord. Se preguntó si, ahora que ya estaban casados, debía seguir llamándolo milord, pero comprendió que se sentiría demasiado tímida y turbada para dirigirse a él en otra forma. Debido a que no deseaba hacerlo esperar, se quitó el sombrero en el vestíbulo y se lo dio a uno de los sirvientes, y sin preocuparse de su apariencia, se alisó un poco el cabello con las manos y se quedó de pie, esperando a que Lord Orsett indicara hacia dónde debían dirigirse. «Una botella de champaña», oyó decir al sirviente en jefe. «Diga al chef que queremos el almuerzo ahora mismo». El sirviente caminó hacia la terraza y Kelda lo siguió. El sol brillaba ahora con tanta intensidad sobre el mar que el reflejo que producía era casi deslumbrante. El ambiente estaba lleno de la penetrante fragancia de las flores y el suave viento procedente del océano hacía menos agobiante el opresivo calor. Ella sintió que la invadía una repentina excitación, como si ya hubiera bebido la champaña. No tenía que marcharse, podía permanecer aquí y continuar contemplando la belleza que la rodeaba. No necesitaba ya tener miedo de lo que decía, porque ya no había necesidad de secretos, ni de andar con cuidado. Se quedó extasiada ante el paisaje, como si lo viera por primera vez, pero al darse cuenta de que Lord Orsett se había sentado ante una mesa, bajo uno de los toldos, y la estaba observando, se volvió hacia él con un gesto impulsivo. «Todo es tan hermoso». Comprendió que había dicho eso a Lord Orsett una docena de veces antes, cuando contemplaban las tallas nativas, de hecho, siempre que hablaban de algo relacionado con Senegal. Ahora el comentario tenía más significado, y la exclamación salió del fondo de su alma, porque esa belleza se había vuelto parte de ella, y ella parte de todo ese esplendor. Él no contestó porque los sirvientes aparecieron en ese momento con la champaña. Sirvieron 2 copas de vino dorado. Lord Orsett levantó su copa, como en un mudo brindis a Kelda. «Por nuestro futuro», dijo, y sus palabras la sorprendieron. «Espero poder hacerlo feliz», respondió ella titubeante, después de detenerse a pensar qué iba a decir. Al pronunciar esas palabras, pensó que eso era muy improbable. Tenía la impresión de que él no sería feliz nunca. Su escepticismo y tal vez su odio formaban ya parte inseparable de su alma. Entonces se dijo que debía intentarlo. Era lo que su madre habría esperado de ella, y sin embargo se sentía muy inadecuada para esa tarea. ¿Qué sabía ella de los hombres? No sabía nada. Desde luego acerca de un hombre tan dueño de sí mismo como Lord Orsett. ¿Qué preparación había tenido para la vida que iba a llevar ahora? Con humildad se dijo que ella no era el tipo de persona con la que él debió casarse. Estaba convencida de que la única razón por la que se había casado con ella era porque no podía soportar que le demostraran que estaba equivocado. No podía permitir que su bien calculado plan se viniera abajo por completo y que lo obligaran a empezar de nuevo la tarea de buscar una mujer dispuesta para irse a vivir a Dakar.
Pensó que debía sentirse también humillado de tener que explicar al gobernador general que Yvette no solo se había fugado con otro hombre para no casarse con él, sino que uno de sus propios colaboradores había intervenido en el asunto. La situación era en extremo incómoda para Lord Orsett, y Kelda sintió de pronto una gran compasión por él. «El almuerzo está servido», anunció uno de los sirvientes, y a ella le pareció que él había estado a punto de decir algo. Sin embargo, Lord Orsett se limitó a poner su copa sobre la mesa y a levantarse. Caminaron juntos por el corredor en dirección del comedor. Kelda recordó que su madre le había dicho siempre que era de muy mala educación no decir nada durante las comidas, por lo que se obligó a hablar de cosas intrascendentes, mientras los sirvientes los atendían. ¿No se ha olvidado de que me prometió que podría leer el manuscrito de su libro? Estaban hablando en inglés, y quienes los servían no los comprendían, pero sin duda se darían cuenta de que la conversación era de forma amigable. No lo he olvidado, contestó Lord Orsett. ¿Cómo inició esa gigantesca tarea de escribir la historia del país? Empecé leyendo libros sobre África, contestó él. Leí sobre cómo llegaron aquí los fenicios y después los griegos, seguidos por los romanos, los vándalos, los bizantinos y los primeros musulmanes. Parece fascinante, pero debe ser un trabajo muy duro. Lo sé. Siempre he oído decir que la religión musulmana tiene un fondo de profundo misticismo. Veo que sabe más de lo que yo esperaba, observó Lord Orsett. Por lo tanto, creo que apreciará lo que he escrito. Será muy emocionante para mí. Continuaron hablando sobre los diferentes pueblos que habitaron el África, y a ella le pareció que, en aquel momento, la ira de él se había aplacado. Como estaba muy interesada en lo que él estaba diciendo, lo abrumó con preguntas y casi llegó a olvidar la extraña relación que se había establecido entre ellos. Habló con él como si lo hiciera con un hombre que podía decirle muchas cosas que ella deseaba saber, lo cual era verdad. Después de servirles a ambos el café y a Lord Orsett una copa de coñac, los sirvientes se retiraron. Por primera vez desde que se sentaron a almorzar, Kelda se sintió cohibida. Se le ocurrió que había también muchas preguntas que quería hacerle sobre su futura vida juntos. Sin embargo, no tenía idea de cómo empezar. Tuvo la impresión de que él también estaba meditando en sus palabras y tal vez en algo más. Ella no podía imaginarse qué podía hacer. Solo sentía, llena de temor, que él estaba pensando en ella y hubiera querido saber en qué forma. De pronto, la puerta se abrió y entró una mujer en la habitación. Por un momento, debido a que estaba vestida al estilo nativo, Kelda pensó que debía ser una sirvienta y casi no la miró. Pero al comprender que Lord Orsett se había puesto rígido, en actitud alerta, la observó con más cuidado y se dio cuenta de que la mujer era muy atractiva y sin duda alguna mestiza. Había claros rasgos europeos en su rostro y al mismo tiempo su tersa piel color café revelaba su ascendencia africana. Caminaba con un porte extraordinario y tenía arreglado el cabello en un estilo muy individual, con una docena de trencitas enroscadas en la punta, lo cual era característico de muchas de las nativas de Dakar, según Kelda había podido apreciar. Llevaba puesto un bubús de un exquisito tono púrpura, y sus joyas eran de oro, incrustadas con ámbar, y debían ser muy valiosas. Se dirigió hacia la mesa con una inconfundible seguridad en sí misma, clavados los ojos en Lord Orsett. «¿Qué quieres, Antoinette?», preguntó él en francés. «Me han dicho en el mercado», contestó la mujer hablando en el mismo idioma, «que te has casado». «No puedo creer que eso sea verdad, ni que no haya sido capaz de informarme de ello antes que la ceremonia tuviera lugar. Pensaba hacerlo esta tarde». Viendo que Antoinette se disponía a decir algo más, él se puso de pie. «Como ya estás aquí», dijo Lord Orsett, «podemos hablar sobre ello ahora mismo, en otra habitación». Se dirigió hacia la puerta y la abrió y salió sin esperarla. Ella lo siguió sin dirigir siquiera una mirada en dirección de Kelda. Era imposible dejar de notar que se movía con una gracia exquisita, que le recordaba a las gacelas que Kelda había visto cuando salió a montar. Kelda se quedó sentada en la mesa del comedor, como si se hubiera vuelto de piedra.
Así que esta era la mujer de la que Ivette había oído hablar a uno de sus primos, y de la que decían que era una mestiza. No había duda de que lo era, y podía comprender lo que Lord Orsett sentía por ella, porque era en extremo hermosa, y tan llena de colorido como las flores de afuera. Pasó un cuarto de hora. Para entonces, la excitación que Kelda había sentido antes del almuerzo y el placer de sentirse a salvo, segura, perteneciendo a aquel lugar, habían desaparecido. En cambio, la invadió una repentina depresión, como si el sol se hubiera desaparecido de pronto. En respuesta al brindis de Lord Orsett, ella había contestado que esperaba hacerlo feliz, pero ahora comprendía que no había razón para que se molestara en ello, pues él tenía a Antoinette. Se le ocurrió lo vacía que sería su vida. Todo lo que se esperaba de ella era que fuera simplemente un instrumento para convencer a otras mujeres, sobre todo francesas, a que por fin se decidieran a venir a Dakar. No había nada personal que ella pudiera hacer por él. Era solo un símbolo, y sin duda alguna, a él llegaría a parecerle engorroso pretender que disfrutaba de su compañía. En todos estos años, se dijo, Lord Orsett, mientras adquiría la reputación de ermitaño, había encontrado satisfacción en escribir su libro y en estar junto a Antoinette. Kelda pensó en lo inadecuada que era su propia apariencia, comparada con la de aquella mujer. Antoinette era alta, con ese porte soberbio de quienes, por generaciones enteras, habían caminado con cargas pesadas sobre la cabeza. Debía tener también, debido a su sangre francesa, una fascinación y una alegría de vivir, como las que caracterizaban a Ivette. Kelda siempre había pensado que las francesas tenían un encanto que las inglesas jamás podrían emular. Antoinette debía tener sin duda alguna el ingenio rápido de su padre y la tranquila aceptación de la vida tan característica de las africanas de su madre. Poseía también el misterio y la magia de aquella tierra, y Kelda se preguntó cuántos años habrían pasado juntos ella y Lord Orsett, años en los que tal vez él la había amado tanto como ella lo amaba a él. Pero él no podía casarse con ella, aunque hubiera querido. Tal vez, en secreto, Antoinette había esperado que lo hiciera, solo para ver sus esperanzas hechas añicos ante la noticia de que se había casado con otra. Lord Orsett regresó a la habitación. Parecía imperturbable y caminó con tranquilidad a fin de ocupar de nuevo su lugar a la cabecera de la mesa. Kelda lo observó. ¿Qué se habían dicho Antoinette y él? ¿Qué había sucedido cuando se quedaron solos? Lord Orsett se sentó y levantó su copa de coñac. «Debo pedirle disculpas por esta inoportuna interrupción», dijo en su acostumbrada voz escéptica. Antoinette quería asegurarse de que le diera su dinero, y se comportó de una forma poco atrevida al venir ella misma a recogerlo. La forma en que habló, la indiferencia con que descartó el episodio, hizo que Kelda se sintiera de pronto muy enfadada. Sin detenerse a pensar, se puso de pie. «Estoy segura de que eso no es verdad», exclamó. «No sé cómo puede hablar de ese modo de alguien que lo ama. Aunque tal vez no se haya dado cuenta de ello, las mujeres tienen corazón». Su voz se quebró en la última palabra, y como no quería que él comprendiera cuán profundamente le había afectado aquel episodio, se volvió y salió corriendo de la habitación. Cruzó el corredor y subió la escalera. Una de las doncellas estaba arriba, y cuando Kelda se disponía a dar vuelta en dirección a su dormitorio, la mujer le dijo: «Por aquí, señora». Kelda, que luchaba por recuperar el control de sí misma, no tuvo fuerzas para discutir. Permitió que la condujeran a una amplia habitación que no había visto antes. Había un enorme lecho de 4 postes, con un mosquitero blanco drapeado en lo alto, de modo que la cama parecía un galeón con las velas tendidas al viento. Pero Kelda no tenía ojos para la habitación. Lo único que deseaba era estar sola. «La señora debe dormir una siesta», dijo la doncella. Como por el momento no podía confiar en su propia voz, Kelda se quedó inmóvil mientras le desabotonaban y le quitaban el vestido color de rosa. La doncella le puso por encima de la cabeza uno de los suaves camisones con adornos de encaje que Ivette le había dado, y casi antes de que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, Kelda se encontró en la cama. Las persianas fueron bajadas y la puerta se cerró con suavidad detrás de la doncella que se marchaba. Kelda ocultó entonces el rostro entre sus manos,
y como si ese simple gesto liberara la tensión que había en su interior, se echó a llorar. Sollozó como no lo había hecho desde que murieron sus padres. No pudo comprender en realidad el motivo de su desventura. Simplemente sintió como si una vez más su mundo se hubiera venido abajo, sus sueños se hubieran hecho añicos, y todo lo que deseaba se hubiera roto en 1000 pedazos. Kelda se movió en la cama. Comprendió que había dormido mucho tiempo y oyó que alguien se movía con sigilo por la habitación. Abrió los ojos y recordó que, cuando se acostó, hacía calor y el sol brillaba afuera con dorada intensidad. Ahora todo estaba oscuro. Pensó en el primer momento que eso se debía a que solo las cortinas estaban corridas, pero luego comprendió que era de noche y que la doncella estaba encendiendo las velas en su tocador. ¿Qué hora es?, preguntó. «Las 7, señora, y ya le tengo listo el baño». «¿Las 7?» repitió Kelda atontada. Sabía que había dormido no solo porque estaba cansada hasta la desesperación, ya que no había pegado los ojos durante la noche anterior, sino también debido a que, de tanto llorar, se quedó exhausta. «Supongo que debo levantarme», dijo casi para sí misma, como si esperara que alguien le dijera que no había necesidad de que lo hiciera, y que podía quedarse ahí sola, sin tener que ver al hombre que era ahora su marido. «La cena es a las 8, señora», informó la doncella, «y al señor no le gusta esperar». Las palabras de la doncella, dichas en un francés poco titubeante, hicieron que Kelda saltara de la cama. El baño resultó muy refrescante y ella se lavó la cara con agua fría, tratando de borrar las huellas del llanto. Se dijo que él no notaría que había llorado, de cualquier modo. Debió haberse enfadado al ver la forma intempestiva en que ella salió huyendo, y sin duda fue en busca de Antoinette para que lo consolara. Era muy posible que hubiera pasado el tiempo en la parte de la casa considerada privada y exclusiva de él. Lord Orsett debía haberse dado cuenta de lo hermosa que era, y ella debió haberlo divertido hasta... tal vez lo hizo reír. Kelda se dijo con severidad que no debía estar pensando en Antoinette. Ese era el lado secreto de la vida de Lord Orsett, en el que ni siquiera su esposa podía interferir. ¿Qué necesidad tenía un hombre como él de volver a Inglaterra o de disfrutar de otra compañía, si podía tener a una mujer tan hermosa como Antoinette Kelda se obligó a encarar la palabra de amante. Como había llevado una vida muy encerrada y protegida desde que sus padres murieran, Kelda no había tenido verdadero contacto con los hombres. No hubo nadie que le hablara de ellos, que le explicara sus costumbres, o lo que ellos pensaban y sentían acerca de las mujeres. Solo sabía lo que había podido escuchar de los trozos de conversación que oía de vez en cuando de boca de las alumnas, o lo que había leído en los libros que tomaba prestados de los salones de clases, y que muy raras veces trataban algo de algo relacionado con el amor. Lo que había aprendido durante sus viajes con sus padres era muy poco, pero se daba cuenta de que los hombres de muchas tribus africanas tenían 4 esposas y que el sultán de Turquía poseía un gran harén. Todo eso le había parecido siempre irreal, como si no se aplicara a gente de carne y hueso, pero ahora que había visto a Antoinette, comprendía que un hombre considerara irresistible a una mujer tan bella como esa. Kelda no podía pensar siquiera en tratar de competir con Antoinette por el cariño de Lord Orsett. Después de secarse y ponerse la poca ropa interior que era necesaria para los trajes de noche, oyó decir a la doncella: «Como la señora acaba de casarse, debe usar un vestido blanco esta noche». «No creo tener ninguno», contestó Kelda de forma automática, y pensó al decir eso que no se sentía como una novia. La oscura nube de desolación seguía pendiendo de ella. Tenía los ojos pesados por el llanto y sintió que no tenía deseo alguno de bajar y de encontrarse de nuevo con Lord Orsett, porque estaba segura de que él haría duras críticas sobre su conducta. «¿Qué importa eso?», se preguntó Kelda enfadada. «Todo lo que he hecho está mal. Nunca me perdonará el haber ayudado a Yvette a escapar. Me ha dicho con toda claridad que debía haberme casado con el gobernador general y no con él». Sin embargo, cuando la doncella trajo del guardarropa un traje que había sido de Yvette, se sintió un poco interesada. Era un vestido de baile de satén blanco,
cubierto de tul y salpicado con cuentas plateadas. Recordó que Yvette había dicho que era demasiado voluminoso para llevarlo envuelto en las sábanas. No tengo ya lugar para él, había dicho Yvette con aire de petulancia, cuando Kelda le hizo notar que estaba colgado en el guardarropa. Además, nunca me ha gustado vestirme de blanco, no me queda bien. Ciertamente, el blanco no favorecía a Yvette, tanto como los colores brillantes que casi siempre usaba, pensó Kelda. Y cuando la doncella le abotonó a ella el vestido blanco, comprendió que se veía muy diferente de cómo se había visto antes. Las cuentas plateadas lanzaban destellos a cada paso que daba, y con los hombros envueltos en tul blanco, parecía en verdad una novia. El talle era muy ajustado y su cintura muy pequeña. La doncella la peinó con un elegante estilo con el cabello hacia arriba, y después, mientras Kelda contemplaba su imagen en el espejo, la mujer exclamó: «Espere un momento, señora», y salió corriendo de la habitación. Kelda se preguntó qué iba a hacer, pero cuando volvió unos segundos más tarde, con 2 camelias blancas en la mano, comprendió. La doncella se las colocó en lo alto de la cabeza. Eso pareció hacer resaltar más la elegancia del vestido, aunque Kelda comprendió que Yvette habría usado brillantes, sin duda alguna. «La señora es muy bella», exclamó la doncella varias veces, y Kelda se obligó a sonreírle. Empezó a bajar la escalera sintiéndose muy cohibida, y se preguntó si a Lord Orsett lo divertiría que se hubiera arreglado de forma tan elaborada. Tal vez le parecería mucha pretensión de parte suya, considerando que aquel matrimonio estaba muy lejos de ser normal. Cuando Kelda llegó al vestíbulo, tuvo el impulso de volver corriendo a su habitación para ponerse uno de los vestidos que ya había usado antes. Pero, al ver avanzar el jefe de los sirvientes hacia ella, se dio cuenta de que, en realidad, estaba casi retrasada, puesto que faltaban 1 o 2 minutos para las 8, y a Lord Orsett le disgustaba que lo hicieran esperar. Por lo tanto, siguió al sirviente, que la introdujo a un salón de recepción donde esperaba a su esposo. Él también estaba muy elegante en traje de etiqueta, pensó Kelda, pero si él notó algo extraño en la apariencia de ella, no lo dijo. Cuando Kelda avanzó hacia él, tomó una copa de champaña de una mesita lateral y se la puso en la mano. «Supe que había dormido», dijo. «Lo siento mucho si le resultó inconveniente». «Fue muy sensato de parte suya», la contradijo él. «Comprendo que debió haber dormido muy poco anoche». Kelda pensó que debía estar muy enfadado porque, sin duda, ya se había enterado por los sirvientes de que Yvette se había llevado con ella la mayor parte de su ropa, envuelta en sábanas. Pero había hablado como si la situación lo divirtiera, y continuó diciendo: «No hay nada más fatigante que las situaciones dramáticas o inesperadas. Al menos, eso es lo que me han parecido siempre». Lord Orsett parecía tratar de disipar cualquier tensión que pudiera existir entre ellos, producida por la aparición de Antoinette y por la reacción que ello provocó en Kelda. Como era imposible que ella no respondiera a sus esfuerzos, dijo con una leve sonrisa trémula: «Siento mucho que no hayamos podido hacer el paseo en carruaje que habíamos proyectado. Fue mejor que usted durmiera. De lo único que se perdió fue de acompañarme al palacio a hacer una visita que resultó un poco incómoda». Hablaba con ligereza y Kelda lo miró sorprendida. «Su excelencia se sintió muy desilusionado», dijo Lord Orsett en respuesta a la silenciosa pregunta que reflejaba el rostro de ella. «Pero nos felicitó de manera muy efusiva. Quiere dar una gran cena en nuestro honor, tan pronto como usted sienta que puede enfrentar a un ejército de invitados». Kelda se echó a reír, como era la evidente intención de él, y como en esos momentos anunciaron la cena, se dirigieron al comedor. Al entrar, Kelda se quedó inmóvil de asombro. Lo último que esperaba era algún tipo de celebración con motivos de su matrimonio, y sin embargo, había ocurrido ahí una real transformación. Colgaban guirnaldas de flores blancas de los muros, y grandes ramos de flores decoraban el suntuoso comedor. La mesa estaba adornada también de blanco, con las mismas camelias que ella llevaba en el cabello. En otra mesa, en el extremo más lejano de la habitación, había un enorme pastel de bodas. Todo era tan inesperado y al mismo tiempo tan emocionante para alguien que nunca habían ofrecido agasajo de ninguna especie en toda su vida, que Kelda tartamudeó.
¿Cómo pudo ocurrírsele eso? ¿Cómo pudo preparar algo tan maravilloso? Esperaba que te gustara, respondió Lord Orsett con sencillez. Por supuesto que me gusta, pero el pastel, ¿cómo pudieron prepararlo con tanta rapidez? Tengo que confesar que es comprado y que mi chef se sintió humillado por ello, sonrió Lord Orsett. Pero decidió rescatar su orgullo ofreciéndome una cena de la cual, si comemos todo lo que ha preparado, pondrá nuestra resistencia digestiva a prueba. Kelda lo estaba escuchando. Al mismo tiempo, miraba a su alrededor con la excitación de un niño que ve su primer juguete. Las flores perfumaban la habitación y desde los candelabros, también adornados con flores, las velas lanzaban una luz dorada que confería a todo un aspecto mágico que ella no había visto nunca. ¿Usted hizo esto para mí? ¿De veras para mí?, preguntó entre dientes, como si todavía no pudiera creer que todo aquello no estuviera dedicado a otra persona. Estoy tratando de compensarla un poco por la ceremonia, un tanto banal que tuvo lugar frente al alcalde, contestó Lord Orsett. Creo que todas las mujeres, cuando se casan, quieren una catedral, un coro y cuando menos 10 damas de honor. Kelda se echó a reír. No conozco a una sola persona a la que podría invitar como mi dama de honor. Tan pronto como lo dijo, pensó que este era el tipo de boda que Lord Orsett debió haber tenido en cuenta cuando se casó con la tía de Yvette. Por estar pensando en Antoinette, se había olvidado de que él había sido casado antes y que su esposa había muerto. ¿La había amado él con desesperación?, se preguntó ella ahora. ¿Era por eso que parecía tan escéptico y el motivo de que se aislara del mundo? Tal vez había jurado no volver a amar nunca, y no había encontrado jamás a ninguna mujer que pudiera compararse con la francesita que había llevado su nombre. Si yo fuera francesa, pensó Kelda con desaliento, tal vez podría hacerlo feliz. Lo miró de soslayo por debajo de sus espesas pestañas, y pensó que ningún hombre podía ser más distinguido o más apuesto que él. Los ojos de Lord Orsett se encontraron con los suyos, y le pareció ver una extraña expresión en ellos que no pudo comprender. Se dijo que era debido a que la luz de los candelabros lo distorsionaban todo. Se dio cuenta, sin embargo, de que su corazón palpitaba locamente, y, aunque no podía comprender lo que pasaba, la nube de depresión que había nublado su alma desde el almuerzo empezó a disiparse. Fin del capítulo 6 de esta hermosa novela, El corazón perdido. Los invito a dejarme un like y también a esperar el siguiente capítulo. Nos vemos, bye.